Buenas noches, ¿qué tal con ustedes? Les habla Miguel Vega de Droguerías Perú, Tropezac. El día de hoy nos acompaña el doctor Danilo Sánchez Coronel, subespecialista en demencia y enfermedades de Alzheimer. Es un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros para poder compartir esta brillante ponencia a cargo del doctor y sobre todo con una patología muy frecuente y sobre todo que involucra no solamente a una persona, sino a muchos como es la familia. Doctor Danilo, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Vamos a compartir el día de hoy un tema que está en relación básicamente al manejo del paciente con demencia. La demencia, como ustedes saben, se ha constituido como un problema de salud pública. Y este problema de prioridad de salud pública, decretado por la Organización Mundial de la Salud, trata de poner, digamos, como un problema prioritario, así como el problema de la pandemia, un problema endémico que viene a ser el deterioro de las funciones superiores que presentan las personas mayores y que hace de que la persona pierda poco a poco las funciones de memoria, de lenguaje, de cálculo, de conocimiento, de orientación, y que dificultan justamente el desempeño profesional, el desempeño laboral, el desempeño en casa y sobre todo de las actividades básicas. La persona se va deteriorando, se va degradando hasta ser totalmente dependiente. Entonces, como ya el presentador me había manifestado, que este es un problema que afecta no solamente al paciente, afecta a la familia y a la sociedad, porque la sociedad también tiene que disponer de recursos. En el caso del país, tenemos una ley, por ejemplo, sobre la enfermedad de Alzheimer, que está regulado para que todas las instituciones de salud, sean públicas o privadas, se encarguen de abordar y de destinar un presupuesto y recursos para afrontar este problema. Entonces, comenzamos por ahí, ubicándolo como un problema de salud pública. ¿Cómo reconocemos un problema de demencia? Los neurólogos que estamos, digamos, más cerca a este tipo de enfermedad, porque nos van a consultar por este tipo de problemas de memoria, de orientación, ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a una demencia? Nos damos cuenta porque las personas comienzan a repetir hechos o preguntas sobre lo mismo. Nos dijeron algo y nos vuelven a preguntar. Entonces nos dijimos, ¿qué es lo que pasa? De repente se está olvidando. Bueno, puede pasar como un olvido. Pero después observamos que las personas tienen dificultad para encontrar el nombre de las cosas. Cuando quieren denominar algo o cuando quieren contarnos algo, no tienen esa facilidad que tenían antes de que las palabras salen, digamos, en el momento adecuado. Es más, incluso cuando se encuentran con personas conocidas, no recuerdan el nombre, ¿no? Tienen la imagen de la persona y todo lo identifican, pero no pueden denominar su nombre. Y poco a poco el problema se va, digamos, agravando. Las personas empiezan con ideas paranoides de modo progresivo, es decir, alguien me está agarrando las cosas, alguien está entrando a mi cuarto y se está llevando el dinero que yo dejo. Y a veces ese alguien empiezan a identificar dentro de la casa a la persona y dicen, esa persona es la que se ha llevado mi dinero o algún tipo de propiedad de la persona. Entonces, muchas veces es motivo de expulsión de trabajadores de la casa, se ha dado el caso, justamente porque estas ideas paranoides progresivas al inicio pareciera que fueran reales. Al inicio como que le hacen caso
a la persona que está contando estas historias. Los errores frecuentes en las actividades laborales. Cuando son profesionales, yo he tenido la oportunidad de ver muchos profesionales, médicos, abogados, profesores, embajadores, y empiezan a tener fallas en sus actividades laborales que no lo tenían antes. Esas fallas se vuelven repetitivas y la persona no es consciente de esas alteraciones. Miren, qué importante es esto. Entonces, ese muchas veces es el motivo. ¿Por qué está cometiendo errores muy frecuentes? ¿No? Es una de las preguntas que inicialmente se hacen los compañeros de trabajo y después se hace la familia y obviamente el médico también lo constata. Hay una pobre respuesta emocional, es decir, son personas que ya no les emociona tanto las cosas, no pierden un poquito el interés, ¿no? Su comportamiento se vuelve muy pueril, presentan en algunos casos la habilidad emocional y poco a poco va a haber una dependencia cognitiva y emocional. ¿Qué significa eso? Que las personas van a buscar en el amigo, en el compañero de trabajo más cercano o en un familiar quien les asiente lo que están diciendo, quien les confirme lo que están diciendo, quien les ayude a recordar lo que quieren decir. Miren una serie de detalles que terminan pues por pintar, digamos, de cuerpo entero lo que viene a ser una demencia. ¿Y esto a qué se debe? Ya para entrar un poco más al tema, se debe que el cerebro tiene una serie de áreas y estas áreas tienen una funcionalidad. Estudios de neuroimágenes con tomografía por emisión de positrones, por metabolismo de glucosa, por ejemplo, se activan determinadas áreas según la función. Por ejemplo, los lóbulos temporales cuando escuchamos, por ejemplo, los lóbulos parietales cuando tocamos algo, cuando tenemos orientación espacial. Pero estas áreas no actúan independientes, necesitan, necesitan de otras áreas para coordinar. Y acá sí tenemos la representación del cerebro. Acá hay áreas que vienen a ser áreas secundarias o áreas de asociación, en que van a confluir para tener una idea perceptual de lo que estamos realizando. Cuando estas áreas fallan, empieza a desordenarse la información. La persona observa, ve, la persona escucha, pero cuando trata de integrar las funciones, ahí viene el problema. Ahí viene el problema de desorientación, de confusión. Entonces, como ven, esta es una imagen de un cerebro normal y acá tienen una imagen de un cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Vemos que los surcos se vuelven más separados, más prominentes debido a la pérdida de la celularidad. Vemos que a nivel subcortical los ventrículos aumentan su tamaño en comparación a un ventrículo normal. Miren cómo aumenta su tamaño. ¿Por qué? Porque hay pérdida neuronal, después pérdida de las fibras de asociación y con una afectación global y acá un gran compromiso del lóbulo temporal, como vemos acá. Entonces, esa demencia viene a ser un síndrome con complicaciones que hemos señalado de las funciones superiores que afectan las actividades de la vida diaria, laborales, profesionales, y no es una consecuencia del envejecimiento. Muchas personas llegan a vivir más de 100 años y no presentan este tipo de problemas. Otros, sin embargo, a los 40, 50 años ya están bastante deteriorados cuando presentan la enfermedad de inicio temprano. Entonces vemos que el número de personas cada vez va en aumento y que la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más frecuentes que llega aproximadamente entre 60 a 70% de todos los casos. Los demás casos tenemos pues demencia frontotemporal, enfermedad cuerpos de Levy, degeneración córtico-basal, demencia por enfermedades cerebrovasculares, secuela, otras demencias debido a Parkinson,
debido a Huntington y debido a una serie de causas de tipo degenerativos, de causas de tipo infecciosos, inflamatorios. Entonces, lo que queremos ver acá es, acá en el gráfico A, vemos un cerebro de una persona mayor, que podemos ver ligera atrofia cortical, pero con una preservación del uncus del hipocampo, es decir, de los lóbulos temporales. Sin embargo, acá, además de ver la atrofia córtico-subcortical también, con dilatación de los ventrículos, vemos que los lóbulos temporales, digamos, fundamentalmente el uncus del hipocampo, miren cómo se ha adelgazado, siendo digamos, de este grosor, ¿no? Se ha adelgazado con un aumento de los polos temporales de los ventrículos laterales. Ven gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y en el lado normal apenas lo vemos unas líneas, ¿no? Y acá lo vemos obviamente como con un gran espacio, que son signos muy relacionados a la enfermedad de Alzheimer de tipo macroscópico cuando vemos una imagen. Ya yendo, digamos, a la atrofia que se va a dar a nivel del cerebro, que fundamentalmente va a estar ligado a depósitos de la proteína tau o a la proteína precursora del amiloide, que tiene una preferencia por los lóbulos temporales, parietales, ¿no? Pero predominantemente temporales, miren. Esa es la ubicación, ese es el mapa en que señala la atrofia y señala también las zonas donde, digamos, se deposita la degeneración neurofibrilar. Por otro lado, también en tomografía por emisión de positrones con consumo de glucosa, vamos a observar que en la demencia frontotemporal vemos digamos, una imagen, miren, a predominio acá frontal, ¿no? A nivel de la enfermedad, en la enfermedad de Alzheimer, además de frontal, temporal, es más global el compromiso en Alzheimer. Y acá en un desorden de depresión no vemos estos problemas de hipometabolismo, ¿no? Lo vemos de manera global más uniforme, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de neuroimagen, también podemos demostrar que estamos frente a una enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad, como ustedes saben, va a pasar rápidamente por una etapa temprana, donde hay olvidos iniciales, una desorientación espacial. Va a pasar por una etapa intermedia, donde poco a poco se vuelven las personas un poco más dependientes, van a necesitar apoyo, se van a desorientar, se van a confundir. Y ya en esta etapa se observa, pues, la pérdida del cuidado personal y la necesidad de que los estén apoyando permanentemente los familiares o los cuidadores. En la etapa tardía, estos problemas se van a acentuar y donde la dependencia también para todas sus funciones se van a intensificar. Las estadísticas pues van en aumento, ¿no? A nivel mundial se estima unos 50 millones de personas, que alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Y cada año se registran aproximadamente 10 millones de nuevos casos. Y se calcula que en términos generales, entre un 5 y un 8% de la población general mayores de 60 años sufre de demencia en algún momento. Y obviamente hay una gran carga en cuanto a al gasto para la atención de este tipo de problemas de salud. Entonces, la enfermedad de Alzheimer está asociado a cambios a nivel cerebral, está asociado a atrofias específicas, se han hecho una serie de estudios de investigación donde se han medido volúmenes, por ejemplo, de asociación hipocampal en relación con personas
saludables y se logra determinar, pues, como hemos visto en la tomografía por emisión de positrones, un compromiso a nivel del hipocampo. También la calidad del sueño está muy afectado en personas que tienen un deterioro cognitivo leve. Y sobre todo este es un indicador de riesgo para desarrollar demencia, los problemas en la calidad de sueño en personas que tienen un deterioro cognitivo leve. El estrés, ¿no? Las funciones ejecutivas también se van a afectar y también son indicadores a tomar en cuenta frente a casos de deterioro cognitivo leve que van a evolucionar cuando hay problemas de aprendizaje, de memoria, a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, identificando a la persona que padece este mal, sabiendo los cambios que ocurre a nivel cerebral, entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? No hay ningún tratamiento curativo para esta enfermedad, para las demencias, ¿no? Son enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, hay que hacer algo, hay que llegar a un diagnóstico precoz, hay que optimizar la salud física, la cognición, las actividades, el bienestar, lo que se llama la calidad de vida, identificar y tratar enfermedades concomitantes que agraven la enfermedad, ¿no? Detectar y tratar los síntomas conductuales, psicológicos, problemas de cada paciente. Por eso cada paciente es un mundo, porque todos somos diferentes y cada quien va a tener un comportamiento muy ligado a su personalidad o a los problemas que pueda haber tenido, ¿no? Hay que proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que se toman, porque no es solamente de dar un medicamento y decir este medicamento lo va a tratar y punto, porque no hay tratamiento. Al momento tenemos sí tratamientos de algún modo sintomáticos que van a mejorar algunos síntomas y que por ahí se puede plantear que pueden de alguna manera enlentecer el desarrollo de la enfermedad, pero fundamentalmente son de tipo sintomáticos y están orientados básicamente a los medicamentos que conocemos, los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? ¿Y por qué surgieron estos medicamentos inhibidores de la colinesterasa? Porque cuando se hicieron los estudios de los cerebros de las personas que tenían este mal, se encontraron que no solamente la atrofia cerebral, sino que uno de los neurotransmisores más afectados y que se encontraba muy disminuido era la acetilcolina. Y sabemos que la acetilcolina está involucrado en muchos de los procesos cognitivos, fundamentalmente en la memoria y en el aprendizaje. Es así como se logra, miren, desde los estudios que hizo Alzheimer, digamos, identificando las placas seniles y la degeneración neurofibrilar, posteriormente se estudiaron los elementos biomoleculares en los cuales estaba la estructura del amiloide, la estructura de la degeneración tau, ¿no? La degeneración neurofibrilar, como base de desarrollo de la enfermedad. Ahora los tratamientos se están orientando justamente a los elementos que van a inhibir la formación justamente de fracciones de cadena larga de los beta-amiloides. Ahí se van a dirigir. Entonces, la beta-amiloide, donde tenemos la alfa, la beta y la gamma secretasa, son los que finalmente son responsables de que se formen sobre todo la proteína que va a precipitar y se va a depositar en el cerebro generando la muerte neuronal. Desde el punto de vista genético también hay elementos. Cuando hay una herencia dominante en las formas, está muy ligado a la presenilina 1, presenilina 2. Cuando hay mutaciones, por ejemplo, en la proteína precursora del amiloide,
esto va a hacer que se incremente la producción del beta-amiloide de 42 aminoácidos, ¿no? Y esto haga de que se depositen y haya una afectación, ¿no? Una afectación que finalmente lleve a la pérdida neuronal, a la disfunción sináptica, a la alteración de membrana, déficit de neurotransmisores y finalmente cause la demencia. Igual, las formas no dominantes, ¿no?, de enfermedad de Alzheimer, incluyendo los Alzheimer de tipo esporádico, están más relacionados a la apolipoproteína E4, ¿no?, y a las deficiencias en clearance del beta-amiloide, ¿no? Que también van a seguir, miren, la misma historia hasta llegar al beta-amiloide. Entonces, los anticolinesterásicos que se desarrollaron, el primero fue el tacrine, pero el tacrine, debido a su hepatotoxicidad, se dejó de usar, ¿no?, ya que causaba severos problemas hepáticos. Siguiendo después el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, que son los que se usan actualmente, que los mecanismos de acción están más dirigidos hacia la acetilcolinesterasa, en el caso de la galantamina también a la butirilcolinesterasa, y de la ribastigmina tanto a la acetilcolinesterasa como a la butilcolinesterasa. Las presentaciones y las formas, en este caso de la ribastigmina, tenemos las presentaciones orales de 1.5, 3, 4.5 y 6, que usualmente se toman 2 o 3 veces al día y que se van titulando progresivamente. Vemos los que de alguna manera hemos tenido experiencias en el uso, que cualquiera de ellos que usemos, siempre hay que ir titulando la dosis progresivamente. Si no, vamos a tener serios problemas con las reacciones adversas. Pero tenemos una presentación de la ribastigmina a través de los parches, que tienen obviamente un modo de acción, digamos, o una vía distinta que es transdérmica. Y estos parches, hay parches de 4.6 miligramos cada 24 horas, o de 9.5 miligramos cada 24 horas. Entre el 9.5 y el 13 hay que tener mucho cuidado en la toxicidad, entonces los más usados son los dos primeros, ¿ya? Los dos primeros. La dosis inicial de los parches transdérmicos es de una aplicación del de 4.6 miligramos cada 24 horas, más o menos se utiliza por un mes, ¿no? Siempre observando de que no hayan pues reacciones adversas, que lo vamos a ver más adelante. Y cuando vemos de que ya hay una adecuación, hay una adaptación, se puede pasar a la de 9.5 miligramos cada 24 horas. Hay algunos que cuando hemos usado anteriormente la vía oral, primero iniciábamos con vía oral, poco a poco, y después pasábamos a la vía transdérmica. Pero ahora hay experiencia y se puede comenzar ya con los parches transdérmicos desde la menor presentación, que es de 4.6, sin problema, pero siempre observando, porque cada paciente es un mundo y está orientado tanto a las demencias leves a moderadas, en estos rangos, como dice acá, de 9.5 a 13.3 cada 24 horas, y para las formas moderadas a severas se puede llegar también a dosis de 13.3 miligramos, que más o menos hay una, si es que se quiere, una dependencia a la respuesta según la dosis. Entonces, ya hemos señalado de que la ribastigmina es un inhibidor de la acetil y butirilcolinesterasa de tipo carbamato, cuya función es facilitar pues la transmisión colinérgica, evitar que se metabolice la acetilcolina para que pueda actuar a nivel sináptico, ¿no? Y vamos a obtener un efecto beneficioso, sobre todo en los problemas de déficit cognitivo, mejorando en parte esta función colinérgica y de esa manera logrando
por lo menos mantener algunas funciones o se logran también medir, digamos, pequeños cambios en bien del paciente. La absorción de los parches transdérmicos se obtienen casi a la mitad, a la media o a la 1 hora más o menos. La concentración máxima entre las 10 y 16 horas, ¿no? Pero como estas se aplican diariamente, siempre va a haber, digamos, en sangre, de tal manera que las siguientes aplicaciones ya vamos a tener picos de manera más temprana, inclusive a las 8 horas tras la aplicación del parche. La eliminación de la ribastigmina va a ser una eliminación fundamentalmente de tipo renal, muy poco se excreta por las heces. A nivel, vamos a ver, a nivel hepático, lo vamos a ver más adelante, que es lo que pasa, se metaboliza rápidamente con una semivida de eliminación plasmática más o menos de 3.4 horas después de retirar el parche. Entonces, ya que la inhibición que produce la acetilcolinesterasa es una inhibición de tipo parcial y también temporal, ¿no? La vía principal del metabolismo es la hidrólisis mediada por la colinesterasa, produciéndose un metabolito. Este metabolito es el que también va a ejercer la acción a nivel cerebral. A nivel hepático, ¿no? No se espera que haya una interacción con estos citocromos hepáticos. Según la evidencia de estudios en animales, las isoenzimas principales del citocromo P450 están mínimamente implicadas en el metabolismo de la ribastigmina. Entonces, no hay mucho problema a nivel hepático. Lo que sí hay que tener problema con la interacción medicamentosa, que es un elemento importante. El uso de los parches van a demostrar en estudios comparativos, comparando de parches transdérmicos de 9.5 o de 12 miligramos por día, en relación al placebo, diferencias significativas, ¿no? De ambos, ¿no? Tanto de 9.5 miligramos como de 12 en relación al placebo. Esto medidos con el ADAS cognitivo. Las actividades de la vida diaria también van a mostrar, ¿no? Digamos, cambios significativos. De igual manera, con esta escala que también se usa, que tiene que ver fundamentalmente también con actividades de la vida diaria, también se demuestra que hay cambios, digamos, en favor de los pacientes. Hay mejora de al menos 4 puntos en el ADAS-Cox sin empeoramiento de las actividades de la vida diaria y se observa tanto de manera significativa comparándolo con el placebo a la dosis de 9.5 miligramos y de 12 miligramos. Tenemos acá también otros datos de la ribastigmina de 15, de 10 centímetros comparativamente, las fluctuaciones, pero a la semana 48, ¿no? A la semana 48 ya se observa una diferencia también significativa menor, más los cambios se observan más o menos en las 24 semanas. Hay que tomar en cuenta las reacciones adversas. Estos medicamentos son buenos, pero hay que usarlo con mucho tino y cuando se decida incrementar la dosis, hay que evaluar bien para que no haya, digamos, un rechazo de parte del paciente, sino logremos una mejor adherencia. Las reacciones adversas más conocidas son los trastornos gastrointestinales, ¿no? Dentro de las frecuentes tenemos pues la náusea, los vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal, pérdida del apetito, es lo más frecuente. Poco frecuente, obviamente, la úlcera gástrica y no se ha conocido casos de pancreatitis. El resto puede presentarse, que hay que tenerlo en cuenta,
dermatitis, reacciones cutáneas en el lugar de la administración. Las personas que tienen pues reacciones alérgicas más fácil suelen presentarlo, ¿no? Pueden haber también infecciones del tracto urinario por problemas de básicamente vegetativos del espasmo de del esfínter vesical, causando retención urinaria. Puede exacerbar algunos trastornos psiquiátricos en cuanto a la ansiedad, a la depresión, delirio, a veces agitación. Menos frecuente estos factores. Cefalea, mareos que podrían estar asociados. Y esto hay que tenerle un poco más de temor a los trastornos cardíacos. Personas que padezcan de bloqueos, que padezcan de cardiopatías, hay que tener mucho cuidado porque podemos, con esta medicación, presentarse cuadros de bradicardia u otro tipo de problemas muy poco conocidos que vienen a ser estos bloqueos, la taquicardia, síndrome de nodo sinusal. Entonces, en resumen, hay que tenerle, le dije, mucho cuidado. No, lo más frecuente, los trastornos gastrointestinales, ¿no? Que están en relación a la dosis, entonces ahí hay que tener mucho cuidado para ir titulando progresivamente, ya que si no podemos observar, obviamente, náusea, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, etc. La pérdida de peso, obviamente, por estas molestias gastrointestinales, la persona puede llegar a perder peso por baja en el apetito también. La bradicardia también, como les dije, es el elemento más importante porque hay que tener en cuenta otro tipo de medicamentos que pueden estar tomando personas que tienen descompensaciones cardíacas, que han tenido infarto en el miocardio. Entonces, que fundamentalmente que sean medicamentos que prolongan el QT y que pueden producir una acentuación de la bradicardia o causar incluso episodios de taquicardias paroxísticas. Entonces, lo más recomendable es tratar de llegar, sobre todo por la adherencia al tratamiento, a usar los parches. Tenemos también la disponibilidad de usar, digamos, vía oral, sea el donepezilo, sea la galantamina, sea la ribastimina. Lo importante de usar la ribastimina como vía oral es que vamos a tener posteriormente la posibilidad de cambiar al uso de parches, sobre todo por la gran adherencia que hay al tratamiento. ¿Qué hay en el futuro del tratamiento de la enfermedad? ¿Por dónde va, digamos, las investigaciones? Fundamentalmente están orientados hacia beta-amiloide y hacia el beta-amiloide y al tau, ¿no? Se están realizando investigaciones con productos naturales, ¿no? Este tipo de productos que pueden tener una acción in vitro en estas sustancias, que son los que a la larga van a producir la demencia, que van a producir la muerte neuronal, que van a producir la disfunción a nivel sináptico. Y las nanopartículas es lo último que se está usando a nivel de medicación, con la posibilidad de utilizar sustancias que nos ayuden tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos estudios están todavía en primera, en segunda fase, ¿no? De investigación, de ensayo clínico, y el futuro se viene, ¿no?, con anticuerpos que actúen fundamentalmente a evitar la formación del beta-amiloide de 42 aminoácidos o que eviten también los pasos en la formación de la degeneración neurofibrilar por la alteración de la proteína tau, ¿no? Entonces, ahí andan las investigaciones actuales ya a nivel de anticuerpos monoclonales específicos, a nivel de nanopartículas que se están
implementando. Desde el diagnóstico, desde el estudio que describe Alzheimer en el año 1906 de doña Augusta, a la actualidad, pues miren todo lo que ha pasado, y han pasado muchos años para que en el año 1960 recién se conozca la estructura molecular de la proteína precursora del amiloide y también de la proteína tau, y que se haya encontrado que esos son los responsables de todo el deterioro que se presenta con factores genéticos, factores inflamatorios y que produce la enfermedad de Alzheimer. Entonces, conocido esa estructura molecular, se están haciendo justamente los estudios, y acá tenemos, pues, por ejemplo, el dapirolizumab, son anticuerpos, como dije, monoclonales que van a bloquear la formación de beta-amiloide, y de esa manera producirían de alguna manera evitarían el desarrollo de la enfermedad. Eso esperamos, y mucho más aún en boga ahora con lo de la pandemia, las vacunas, ¿no? Con ARN que sirven para formar determinadas sustancias. Entonces no estamos lejos de que en Alzheimer también algo parecido con la ingeniería genética sirva para contrarrestar y bloquear el desarrollo de la demencia. Esto ya les he mencionado, ¿no? Tanto tiempo, había como 60 años desde que Alzheimer describió, para que recién se conozca la estructura molecular, y eso permita todos los estudios que hay a la actualidad. Pero nunca perdamos la actividad física, nunca perdamos, por más edad que tengamos, de estar activos, que es lo que nos va a hacer de que determinadas sustancias a nivel cerebral estimulen las endorfinas, estimulen los factores neurotróficos neuronales, para que nuestro cerebro no se deteriore, para que nuestro cerebro mejore su reserva neuronal y evite, pues, de alguna manera que contrarreste la degeneración. Y por más años que tengamos, siempre hay que estar activos, siempre hay que estar aprendiendo algo nuevo como una forma de contrarrestar esta enfermedad. Entonces, estamos afrontando a la demencia como un síndrome, donde hay la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad del lóbulo frontal, o sea, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Pick, tenemos la demencia a cuerpos de Levy y otras enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, el papel de los anticolinesterácicos sigue cumpliendo ahora un papel muy importante. Teniendo un diagnóstico precoz, podemos ya iniciar un tratamiento. Antes decían, iniciemos vía oral y después pasemos a parches. Ahora se está yendo de frente a parches porque se logra buenas concentraciones en sangre y se logra también mejores resultados. Y el tratamiento hay que hacerlo lo más precoz posible, porque podemos mejorar todavía la calidad de vida del paciente, ya que sabemos que esta enfermedad de todas maneras va a degenerar. Los tratamientos que se están investigando en nuevas líneas de investigación van a modificar el curso de la enfermedad, están orientados a ellos. No estamos todavía en esta etapa, estamos en la etapa del papel de los anticolinesterácicos, y es lo que tenemos, al igual que la memantina, que también tiene su indicación junto con estos medicamentos. El resto de actividades, el papel de la familia, los cuidadores, la gimnasia física, la actividad intelectual, las habilidades sociales, las nuevas formas y estilo de vida que debemos adoptar, todas estas medidas integrales nos van a servir, pues, para contrarrestar y hacer que nuestro cerebro esté más fuerte cada vez más. Muy bien, eso he tratado de alguna manera hacer un compendio y tratar de compartir con ustedes la experiencia que a través de los años me ha permitido formar y poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay unas preguntas de sus colegas que quisieran hacerle. Una de ellas es,
Nos preguntan, ¿con qué instrumento diferenció un envejecimiento cerebral de un deterioro cognitivo leve? Ya. El envejecimiento cerebral, dado como una atrofia cerebral, muchas personas a los 60 años puede observarse una atrofia cerebral, pero sin embargo el cerebro está funcionando bien. Entonces, el envejecimiento cerebral como una atrofia puede ser producto de una imagen, neuroimagen. Pero si hablamos de un deterioro, digamos, cognitivo normal, si es que se quiere, del envejecimiento, siempre hay disminución en algunas funciones que son muy leves, que no afectan el desarrollo de la actividad de la vida diaria, no afectan la actividad laboral, ¿no? Entonces ahí podríamos estar diciendo que estamos frente tal vez a un deterioro propio del envejecimiento. Pero el deterioro cognitivo leve ya adopta características más específicas. Puede ser un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, puede ser un deterioro cognitivo leve de tipo afásico, puede ser de tipo digamos, multifunción, es decir, memoria, lenguaje, praxias, que podrían estar comprometidas. Pero ¿por qué no el deterioro cognitivo leve no es una demencia? Porque todavía la persona es capaz de desarrollar sus actividades laborales, personales, sociales. Hay un deterioro, pero que esto no afecta significativamente las actividades de la persona, ¿no? Buenas noches, ¿con qué evalúo la efectividad y cuánto tiempo después de iniciar ya? Los cambios que se observan en los pacientes no son inmediatos, ¿no? Los cambios, en primer lugar, tienen que ver en parte con la dosis y los cambios se van observando prácticamente en meses de tratamiento. Si queremos evaluar con pruebas y ver que se va manteniendo, tendríamos pues que hacer un trabajo de investigación como he mostrado esos resultados que son resultados de las investigaciones originales, en el que se va comparando con placebo, ¿no? Esos estudios ya se han demostrado, o sea, no necesitamos hacer esas investigaciones para decir que el medicamento es efectivo. Nos ayuda mucho determinadas encuestas tomados a los familiares, a los cuidadores, porque son los que se van a dar cuenta, son los que nos dan la información de los cambios de la persona. Por ejemplo, cómo está el sueño, cómo está el apetito, cómo está la toma de alimentos, cómo está en su lenguaje, cómo está en su memoria, cómo está en sus cambios de conducta. Esas pruebas con apoyo del cuidador nos van a ayudar de que el tratamiento anticolinesterásico está dando resultados. No vamos a esperar, hemos dicho, curas, ¿no? Por eso estos medicamentos están dentro de la categoría de sintomáticos, nos van a mejorar algunos síntomas, nos van a hacer de que por lo menos se mantenga la funcionalidad, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro con los pacientes y con los familiares, perdón. Buenas noches. ¿Existen criterios para suspender antidemenciales en la etapa tardía de la enfermedad? Muy buena pregunta. Se dice de que los medicamentos, los anticolinesteráticos, fundamentalmente son muy efectivos en la etapa leve y moderada. Eso es cierto. Las investigaciones han estado centrados en etapas leves y moderadas. Muy poco se ha investigado en etapas avanzadas. Sin embargo, con donepezilo, con ribastilimina, se han demostrado que también se pueden usar en etapas avanzadas y que también tienen resultados favorables, ¿no? Obviamente, cuando uno puede decir ya, no es necesario seguir gastando, no es necesario seguir poniendo porque no le está produciendo nada. Obviamente eso está en función de la funcionalidad del paciente. Si vemos que un paciente
está postrado, un paciente no habla, un paciente ha perdido toda relación, está totalmente dependiente. En ese nivel podríamos retirar, digamos, los anticolinesterácicos, ¿no? Usualmente la memantina, pues se da porque se dice en algo hará, pero tampoco la memantina va a producir mejoría en este tipo de pacientes, ya que el deterioro ha sido muy significativo, ¿no? Pero fundamentalmente por eso es importante el diagnóstico precoz, iniciar en la etapa leve y moderada, y en la etapa severa ya es mucho el criterio médico, es medir riesgo-beneficio, ver otros aspectos para tomar la decisión de discontinuar el tratamiento. Buenas noches, se puede utilizar anticolinesteráticos asociados a antipsicóticos en demencia moderada tipo Alzheimer. Bien, en principio los anticolinesteráticos, como van a aportar con mayor actividad de la acetilcolina y que van a producir mejoría en los síntomas, hay que ir evaluando. Muchas veces nos producen ligeras, digamos, mejorías en la orientación, en la memoria, pero también en la conducta, ¿no? Y va a depender mucho de la educación a la familia, de la conversación con la familia, de cómo debemos tratar al paciente con Alzheimer. Eso es muy importante, porque es muy difícil que encontremos una pastilla, un medicamento que vaya a regular la parte de la conducta, que es una cosa muy compleja. La personalidad es lo más complejo que tiene el ser humano, y con un medicamento, por más buen medicamento regulador, qué sé yo, del comportamiento le demos, no va a lograr los resultados. Entonces los antipsicóticos más están orientados a aquellos pacientes o que son demasiado agresivos, demasiado impulsivos o muy intranquilos, o que en la noche están demasiado activos, etcétera. Solamente en esos casos es conveniente. Hay una tendencia a veces a utilizar, digamos, a abusar de los antipsicóticos, como que si el antipsicótico va a ser, digamos, un milagro de que la persona se va a portar bien y que no se va a agitar y que va a dormir adecuadamente, ¿no? Puede ser que eso lo haga un día, 2 días y después se torna inmanejable. Anticolinesteráticos en todo tipo de demencias. Muy buena pregunta. Usualmente estos medicamentos han sido investigados en demencias tipo Alzheimer, pero también se han estudiado en demencia vascular, en demencia frontotemporal. En general, ¿qué pasa en la demencia? En la demencia va a haber una lesión cerebral, hay un daño cerebral. Los cambios que ocurren a nivel cerebral, no solamente va a estar la acetilcolina afectado, va a estar la serotonina, va a estar la dopamina, y se convierte el tratamiento en un arte, ¿no? Tendremos que ver de repente inhibidores de la recaptación de serotonina, el uso igual de levodopa, en algunos casos, el uso de antidepresivos que tienen una actividad tanto en la dopamina como en la serotonina. Ven, de alguna manera hay que ir viendo en cada paciente, porque la disminución de los neurotransmisores no es exclusivo de la acetilcolina. Entonces, por eso vamos a tratar de usar probablemente antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina, dopaminérgicos, o incluso antipsicóticos, ¿no? Bloqueadores de los receptores de dopamina, viendo cada caso e imaginándonos qué es lo que está pasando en su cerebro para poder indicar adecuadamente. ¿En qué se diferencia Alcein de otros medicamentos del mercado? Bueno, seguramente
esa respuesta ya los darán los representantes del laboratorio, de las propiedades que pueda tener. Es un parche que contiene ribastigmina, que tiene los estudios de biodisponibilidad tan igual como los originales, que es probable que los aspectos económicos sean muy importantes. Muy bien, muchas gracias. Doctor, hay una pregunta más. Nos mencionan, paciente con medicación de ribastigmina puede asociarse con memantina. Ya. Usualmente la memantina está aprobada para estadios moderados y severos. Si usamos al inicio, en la etapa inicial, en la primera fase, en la etapa leve, es recomendable solo usar anticolinesterácicos. Cuando el caso ya, digamos, se agrava, se puede usar la asociación, está indicado la asociación de memantina 20 miligramos por día asociado a cualquiera de los anticolinesterácicos. Okay. Después hay otra pregunta. Nos mencionan, por ejemplo, un paciente que está con un parche de ribastigmina de 9, ¿cuándo se consideraría pasar a una dosis de 18? Ya. A ver, siempre si está con 9, no es recomendable pasarlo de una manera brusca al doble. Eh, de 4.5 cada 24 horas a 9, se recomienda que debe estar por lo menos un mes de tratamiento. Y con 9 puede mantenerse, ¿no? Con 9 puede mantenerse y ver una posibilidad de incrementar la dosis, pues a los 6 meses o al año, ¿no? Ya que hemos visto que hay estudios, sobre todo a más a largo plazo, a 48 semanas de tratamiento, eh, más o menos a los 4 años de tratamiento con dosis mayores. No es recomendable y es recomendable ir titulando progresivamente. Bueno, creo que todo está claro, doctor. Felicitarlo muchísimo por la ponencia. Ahí ha tenido algunos saludos de algunos colegas suyos, Ya. neurólogos, luego los saludan y lo felicitan. Y agradecerle muchísimo por habernos aclarado muchos temas, sobre todo desconocidos en el tema del manejo de la demencia, ¿no? Que como usted lo ha explicado, es complicado y muchas veces difícil, ¿no? En ciertas oportunidades. Agradecerles a todos por la concurrencia, felicitaciones, doctor, y desearles muy buenas noches a todos. Muchas gracias.